Lo que está a punto de cambiar no es pequeño, porque en el momento en que la carta del juicio dorado se manifiesta en tu lectura, queda claro que alguien retira una etiqueta injusta que te había cerrado puertas sin explicación. Esto conecta con esa sensación reciente de haber hecho todo bien, y aún así recibir silencio, como cuando esperas una respuesta que nunca llega, y empiezas a dudar incluso de tu propio valor. Aquí no hay casualidad, porque esta carta habla de salir de una lista invisible donde te colocaron por envidia, por malentendidos o por una decisión tomada sin escucharte. Y lo más impactante es que esta limpieza no avisa, ocurre de golpe, como cuando te llaman para algo que ya dabas por perdido, y te quedas mirando el móvil sin creerlo. No es extraño que hayas sentido que la suerte estaba bloqueada, como si cada intento terminara en un pequeño tropiezo, acumulando frustración mientras fingías que no te afectaba para no dar explicaciones a nadie. Has vivido momentos en los que sonreías por fuera, y por dentro pensabas que algo no cuadraba, que el esfuerzo no estaba dando frutos, que había una mano invisible apartando oportunidades. Lo que ahora se mueve tiene que ver con esa etapa, con esa racha que parecía una especie de castigo silencioso, y por eso este mensaje llega en un punto muy concreto de tu vida. Si estás escuchando esto justo ahora, no es por entretenimiento, sino porque tu historia está entrando en un giro importante, que todavía no se ve completo ni totalmente claro. Si estás cansado de ver cómo otros avanzan mientras esperas tu turno, deja escrito: me sacan de la lista negra hoy mismo, pulsa me gusta y mantente aquí, porque lo que está por venir se mueve rápido y cambia reglas sin aviso. Hay un detalle importante que aún no se ha dicho, y que cambia la perspectiva por completo, porque no se trata solo de recuperar lo perdido, sino de que alguien empieza a verte con otros ojos. Cuando el juicio dorado aparece con esta fuerza, habla de reputación restaurada, de nombre limpiado, de conversaciones donde por fin se reconoce tu verdad aunque antes nadie quisiera escucharla. Puede estar relacionado con trabajo, con un proyecto, con una relación donde te dejaron fuera sin darte opción a defenderte, y eso pesa más de lo que sueles admitir. Y espera, porque lo que acompaña a esta carta amplía todavía más el alcance y la profundidad de lo que se está moviendo en tu vida ahora mismo. Durante un tiempo has pensado que quizá debías adaptarte, bajar la intensidad, no destacar tanto para no incomodar, como si brillar fuera el problema, y no la inseguridad de quien te observaba desde lejos. Esa estrategia de supervivencia cansa, desgasta, hace que te preguntes si vale la pena insistir, o si sería mejor rendirse y conformarse con menos de lo que sabes que mereces. Esta lectura no viene a suavizarte nada, viene a recordarte que el bloqueo no era un castigo divino ni un fallo personal, era una etapa con fecha de caducidad. Y lo que se revela ahora abre una puerta que no esperabas, pero todavía falta una pieza clave, que lo explica todo con mucha más claridad y detalle. Siento que has vivido situaciones donde prometían algo y luego cambiaban las condiciones, como cuando confías en una palabra y descubres que había letras pequeñas que nadie te contó. Eso genera una mezcla de rabia y decepción que no siempre expresas, porque prefieres mantener la compostura, antes que mostrar vulnerabilidad ante quien podría usarla en tu contra. La carta del juicio dorado no solo limpia, también devuelve poder, y eso implica que recuperas una posición que parecía perdida sin posibilidad de réplica, pero aún no estamos viendo el motivo profundo, por el que esa lista negra se creó, y entenderlo será clave para no repetir la historia. Tal vez recuerdes una conversación donde sentiste que no te tomaban en serio, o un momento en el que alguien decidió por ti sin consultarte, como si tu voz no tuviera peso suficiente. Esos detalles pequeños son los que construyen una narrativa injusta alrededor de tu nombre, y cuando se acumulan terminan afectando oportunidades reales y valiosas para tu futuro. Aquí se abre una exploración más amplia, porque no solo hablamos de suerte externa, también de cómo empezaste a mirarte, a través de los ojos de quien dudaba de ti. Y eso es más profundo de lo que parece, porque cuando uno empieza a creerse la etiqueta ajena, sin darse cuenta limita su propio avance personal y profesional. Si decides que esta es la etapa donde nadie vuelve a frenarte, comenta: activo mi golpe de suerte ya, suscríbete ahora y sigue atento, porque lo que se desbloquea a continuación abre puertas que antes parecían blindadas. Hay algo que quiero que observes mientras escuchas, y es ese recuerdo puntual que acaba de cruzar tu mente, esa escena concreta donde sentiste que te apartaban de algo que era para ti. No hace falta que lo compartas con nadie, basta con reconocerlo internamente, y permitir que encaje con lo que se está moviendo ahora en tu interior profundo.
Este mensaje no es para todo el mundo. Es para quien ha vivido esa mezcla de impotencia y orgullo, de querer reclamar y al mismo tiempo no mendigar atención. Y todavía queda por revelar quién o qué activa el cambio definitivo, que hace estallar la suerte justo cuando menos lo esperas y más lo necesitas. No estamos ante una mejora lenta ni ante un avance discreto. Estamos ante un giro que sorprende incluso a quienes pensaban que tu etapa de brillo había pasado. La sensación será parecida a cuando te llaman para retomar algo que creías cancelado, o cuando recibes una noticia que contradice todo lo que dabas por hecho. En ese instante entenderás que no estabas fuera del juego, solo estabas esperando el momento exacto para regresar con más fuerza, energía y determinación renovada. Y hay una carta más que empieza a insinuarse en el fondo de la lectura, una que habla de expansión repentina, y que cambiará la escala de lo que creías posible. Antes de llegar a esa expansión, necesito que comprendas que este proceso no se activa solo por factores externos. También hay una decisión interna que ya tomaste aunque quizá no la verbalizaste. En algún punto reciente dijiste basta, aunque fuera en silencio, decidiste no aceptar migajas, no justificar más desplantes, no competir por un lugar que debía ser tuyo sin condiciones. Ese cambio de postura altera la forma en que los demás responden, porque cuando alguien deja de rogar por atención, empieza a recibir respeto, y lo que viene a continuación demuestra que esa firmeza tiene consecuencias, mucho más grandes de lo que imaginas. Se acerca una revelación concreta sobre una oportunidad que parecía cerrada, y cuando se confirme, entenderás que no fue un error haber esperado pacientemente todo este tiempo. No quiero que desconectes ahora, porque lo siguiente que se despliega en tu lectura conecta directamente con esa explosión de suerte que parecía imposible hace solo unas semanas. Lo que se abre no solo te saca de una lista injusta, también te coloca en un lugar donde otros compiten por contar contigo. Y justo ahí, cuando todo parece aclararse, aparece un matiz inesperado, que cambia las reglas del juego y que necesito explicarte con detalle. Aries, ahora empiezas a notar que el ambiente a tu alrededor se comporta de forma distinta, como si ciertas miradas que antes evitaban contacto ahora buscaran conversación, y eso no es imaginación sino consecuencia directa de un cambio silencioso. La dinámica actual muestra movimientos sutiles, mensajes que llegan a destiempo pero con intención clara, invitaciones que antes no existían, pequeños gestos que indican que alguien reconsidera la posición que te había asignado. Esto no significa que todo esté resuelto todavía, porque el proceso tiene capas, pero sí señala que la exclusión pierde fuerza mientras tu presencia recupera peso, y hay un detalle reciente, aparentemente insignificante, que confirma que la balanza ya no está inclinada en tu contra. En tu día a día sigues gestionando responsabilidades, cumpliendo con lo que toca, manteniendo firmeza incluso cuando el cansancio aparece, porque aprendiste a no depender de la validación externa para avanzar. Sin embargo, por dentro has vivido una montaña rusa de pensamientos, preguntándote si valía la pena insistir, o si era mejor cambiar de rumbo sin mirar atrás. Esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad crea tensión interna, sobre todo cuando recuerdas momentos en los que sentiste que te descartaban, sin evaluar realmente tu potencial, y lo interesante es que ahora, mientras mantienes la compostura, algo empieza a girar a tu favor sin que tengas que forzarlo. Si conoces a alguien que necesita salir de una etapa de bloqueo injusto, escribe: hoy reviento mi mala racha, comparte este vídeo y permanece, porque lo que está en marcha no es pequeño y se siente imparable. Aquí se revela otra capa importante, porque la carta del espejo solar se hace visible, con una intensidad que no pasa desapercibida, y cuando esta carta toma protagonismo, habla de reconocimiento público o al menos visible para quienes dudaban. No se trata solo de suerte repentina, sino de que alguien revisa una decisión pasada, compara resultados, observa tu constancia, y concluye que fue un error haberte apartado. Esta carta trae claridad, pero también expone verdades incómodas para quienes te subestimaron, y eso explica ciertos comportamientos extraños que empiezas a percibir, así que presta atención a las reacciones sutiles, porque en ellas se esconde la confirmación de que el escenario cambia más rápido de lo que aparenta. Puede que notes como una persona que antes marcaba distancia, ahora intenta acercarse con excusas prácticas, como si necesitara colaboración o consejo, aunque en el fondo busca restablecer un vínculo estratégico. Ese tipo de movimientos generan confusión, porque una parte de ti quiere confiar, y otra recuerda perfectamente la frialdad y el rechazo que viviste anteriormente.
Esta etapa no va de ingenuidad, va de observar con inteligencia, entender que cuando la suerte gira también cambian las alianzas, y no todas responden a intenciones limpias. Lo que estás viviendo es una reconfiguración de posiciones, y aún falta un elemento clave, que explica por qué sucede justo ahora y no en otro momento. Durante este periodo también revisas patrones propios, decisiones que tomaste desde la prisa o desde el deseo de demostrar algo, porque nadie es perfecto y siempre hay margen para ajustar estrategias. Reconocer eso no te debilita, al contrario, te coloca en ventaja frente a quienes siguen actuando desde el orgullo herido y la resistencia al cambio verdadero. El proceso que se activa tiene que ver con madurez, con saber elegir cuándo hablar y cuándo esperar, cuándo aceptar una propuesta y cuándo dejar que se desvanezca sola. Y en medio de esta revisión personal, surge una señal clara que apunta hacia una expansión más grande de la que imaginabas, mucho más amplia y profunda. Hay algo muy fuerte cuando te das cuenta de que ya no aceptas migajas, y empiezas a notar miradas distintas a tu alrededor. Quiero saber si también estás percibiendo ese cambio silencioso. ¿Lo notas últimamente? En el centro de la lectura vibra ahora la carta del puente celeste, y su presencia cambia el tono por completo, porque habla de conexión inesperada con alguien que tiene poder de decisión. No es una ayuda superficial, es un enlace directo que abre puertas concretas, reuniones, contratos, acuerdos o conversaciones que antes parecían totalmente fuera de alcance. Cuando esta carta se manifiesta junto al espejo solar, la combinación indica que tu nombre circula en espacios donde antes no estaba presente, y eso acelera procesos. Lo que parecía una simple mejora se convierte en un salto real, pero todavía hay incertidumbres que conviene observar con calma y analizar con atención profunda. No todo el entorno reaccionará con entusiasmo ante tu avance, y eso es natural cuando alguien recupera protagonismo tras haber sido apartado, porque puede aparecer competencia disfrazada de consejo, comentarios ambiguos que intentan medir tu seguridad, preguntas insistentes sobre planes que preferirías mantener en privado. Este tipo de situaciones no buscan derribarte, buscan comprobar si realmente has cambiado tu postura interna, si ahora sostienes tu valor sin necesidad de aprobación, y esa prueba es clave, porque la suerte que explota sin aviso necesita una base firme para mantenerse. También hay un ciclo que se cierra en paralelo, algo que llevabas arrastrando desde hace meses, quizá una colaboración inestable, una relación ambigua o un proyecto que consumía más energía de la que devolvía. Aunque no lo veías claro, la sensación de desgaste estaba presente, como cuando insistes en algo por costumbre más que por verdadera convicción o deseo personal. El movimiento actual empuja a soltar esa carga, no desde el enfado sino desde la claridad, entendiendo que liberar espacio es condición necesaria para recibir lo nuevo. Y justo cuando decides no sostener más lo que ya no suma, se produce una señal concreta, que confirma que el cambio es real y está ocurriendo ahora mismo. Es posible que en los próximos días recibas una propuesta que parece pequeña al principio, casi modesta, pero que contiene un potencial oculto si sabes leer entre líneas. Aquí entra en juego tu intuición práctica, esa que se activa cuando algo te llama la atención, aunque no puedas explicarlo con lógica inmediata, y no conviene rechazar de forma automática ni aceptar sin revisar, porque esta oportunidad es una puerta intermedia, hacia algo mayor que todavía no se muestra completo. Y lo más interesante es que esa propuesta conecta directamente con la limpieza de tu nombre que inició el juicio dorado, un proceso que fue fundamental para ti. Empiezas a comprender que no estabas fuera por falta de talento, sino porque el contexto necesitaba reordenarse para que tu entrada tuviera más impacto, y esa comprensión cambia la narrativa interna, te permite dejar atrás la idea de fracaso y reemplazarla por la de preparación estratégica. Cuando uno entiende que la pausa tenía sentido, la ansiedad disminuye y la acción se vuelve más precisa, menos reactiva y mucho más inteligente en cada paso. Y aún así, hay una verdad más profunda que todavía no se ha revelado del todo, una que explica por qué la explosión de suerte será más visible de lo que imaginas. Aries, lo que hasta ahora parecía una suma de coincidencias empieza a mostrar un diseño claro, y en el centro de ese diseño se revela el verdadero motor de todo este proceso, que te ha sacado de la sombra. No fue solo una decisión externa la que te colocó en esa lista injusta, fue el miedo de alguien a perder control, cuando tu potencial empezó a destacar con demasiada fuerza. Esta verdad puede incomodar, porque implica reconocer que tu crecimiento generó inseguridad en otro lugar,
y eso activó movimientos para limitar tu avance sin que lo notaras del todo, pero ahora comprendes que la aparente mala suerte era en realidad resistencia ajena frente a tu capacidad real. Durante meses quizás sentiste que cada paso adelante era seguido por un freno inesperado, como si alguien revisara tus avances con lupa buscando cualquier excusa para cuestionarte. Esa sensación de estar bajo evaluación constante desgasta, sobre todo cuando sabes que estás dando lo mejor de ti, y aún así parece no ser suficiente, y aquí es donde todo empieza a encajar, porque no estabas fallando, estabas creciendo en un entorno que no sabía cómo gestionarte sin sentirse amenazado. Y al entender esto, recuperas una parte de seguridad que habías cedido sin darte cuenta, y eso fortalece tu confianza para avanzar con mayor claridad. Cuando alguien que antes dudaba empieza a buscarte de nuevo, se despierta una mezcla rara entre satisfacción y desconfianza. Dime si a ti también te pasa que sonríes por fuera, pero analizas todo por dentro. ¿Te identificas con eso? Hay un instante poderoso en esta lectura, porque mientras profundizo aparece con una claridad casi eléctrica la carta del trono ígneo, y su presencia cambia por completo la interpretación. Esta carta no habla de suerte pasiva, habla de autoridad recuperada, de ocupar un lugar que siempre fue tuyo, pero que otros intentaron administrar a su manera. Cuando el trono ígneo se manifiesta junto a las energías previas, indica que alguien reconoce oficialmente tu valor, ya sea mediante una propuesta concreta, una responsabilidad mayor o una oportunidad visible. Lo que antes era rumor ahora se convierte en hecho, y eso marca el punto de máxima intensidad en esta historia, que estás viviendo y transformando ahora. Empiezas a ver que el pasado no fue un castigo, fue una etapa de observación donde aprendiste a moverte con más estrategia, a no revelar todos tus planes, a elegir mejor tus batallas. Esa evolución interna es la que ahora te permite sostener el poder, sin miedo a perderlo, porque ya no buscas aprobación, buscas coherencia con lo que sabes que puedes ofrecer. El elemento central que influye en todo esto es tu decisión reciente, de no aceptar condiciones que te minimicen, aunque eso implicara quedarte temporalmente en pausa, y esa firmeza cambió la narrativa, y aunque nadie te lo dijo abiertamente, se notó más de lo que imaginas. También se aclara algo que estaba oculto, una conversación paralela donde tu nombre fue defendido, por alguien que valora tu constancia y tu ética, y puede que no conozcas todos los detalles de esa intervención, pero la influencia existió, y fue determinante para que se revisaran decisiones pasadas. Esta pieza del puzzle explica por qué el giro es tan contundente, porque no solo depende de tu esfuerzo, sino de una percepción externa que finalmente se alinea con la realidad, y cuando esa alineación ocurre, la explosión de suerte deja de ser promesa para convertirse en movimiento concreto. Siento que hubo un momento en el que pensaste en marcharte del todo, en cerrar esa etapa sin mirar atrás, quizá incluso cambiar de rumbo radicalmente para evitar más desgaste. Esa idea no fue debilidad, fue una forma de proteger tu dignidad, cuando sentías que no te estaban valorando como mereces. Sin embargo, algo te detuvo, una intuición persistente que decía que todavía no era el final, que quedaba una jugada importante por desarrollarse. Esa intuición era acertada, porque el proceso necesitaba madurar, para que el resultado fuera más grande de lo que esperabas, mucho más sólido y duradero. A veces la vida te pone a prueba justo antes de darte algo grande, y esa espera desespera aunque intuyas que algo se está gestando. Cuéntame si estás viviendo esa tensión ahora mismo. ¿Sientes que algo se mueve? La conexión entre pasado y presente se vuelve evidente, porque cada obstáculo te entrenó para este punto, enseñándote a detectar intenciones dudosas, a negociar mejor, a no firmar acuerdos que no respeten tu valor. Ahora esas habilidades marcan la diferencia, porque cuando las propuestas lleguen no te deslumbrarás fácilmente, sabrás analizar condiciones, tiempos y beneficios reales, y esta madurez es la que garantiza que el cambio no sea pasajero, sino sostenido en decisiones conscientes. Y lo más interesante es que alguien que antes dudaba empieza a buscar tu orientación, reconociendo en silencio que subestimó tu capacidad y tu verdadero potencial. Hay también un factor emocional que se aclara, porque en el fondo temías que el problema fuera algo personal, una carencia interna que nadie se atrevía a decirte. Esa sospecha te llevó a exigirte más de lo necesario, a revisar cada detalle, a cuestionarte incluso cuando no había motivos reales, y la revelación actual desmonta esa narrativa, mostrando que el bloqueo no era defecto propio, sino choque de intereses y egos mal gestionados. Comprender esto libera una carga importante,
y esa liberación influye directamente en la forma en que avanzas a partir de ahora, con más libertad y confianza. En el punto más intenso de esta lectura todo encaja: la exclusión inicial, la resistencia ajena, tu decisión de no conformarte, la intervención silenciosa de alguien influyente y la apertura repentina de nuevas posibilidades. No hay piezas sueltas, hay una secuencia lógica que culmina en reconocimiento tangible y crecimiento visible, y lo que parecía fragmentado adquiere sentido, y esa claridad fortalece tu postura para lo que viene. A partir de aquí no se trata solo de recibir oportunidades, se trata de elegir estratégicamente cuál refleja mejor tu esencia y tus objetivos a largo plazo. La suerte que explota puede dispersarse si intentas abarcarlo todo sin enfoque, por eso este momento exige visión clara y límites definidos, y hay una propuesta concreta que sobresale entre las demás, una que conecta con algo que siempre quisiste desarrollar pero que habías pospuesto por prudencia. Y cuando esa opción se materialice con detalles específicos, entenderás que todo el recorrido anterior fue preparación exacta, para sostenerla con éxito y firmeza absoluta. Aries, todo lo que se ha movido hasta ahora encuentra su sentido, cuando observas el recorrido completo, porque ya no se trata solo de salir de una lista injusta, sino de ocupar un lugar más alto del que habías imaginado. La limpieza de tu nombre no fue un simple ajuste, fue el paso previo a una reubicación donde tu voz pesa, tus decisiones cuentan y tu presencia deja huella real en el entorno. Aquella sensación de estar al margen se transforma en protagonismo tangible, con propuestas claras, responsabilidades mejor definidas y reconocimiento que no necesita disfraces. Y al mirar atrás entiendes que si la puerta se cerró entonces, fue para que esta nueva se abriera con más fuerza y mejores condiciones. La síntesis es clara. Alguien intentó limitar tu avance por miedo o inseguridad, decidiste no rebajarte para encajar y el tiempo colocó cada pieza en su sitio. Esa coherencia interna fue la clave que sostuvo el proceso, incluso cuando por fuera parecía que nada cambiaba y la paciencia empezaba a agotarse lentamente. Lo que hoy se integra es una lección profunda sobre autoestima práctica, esa que no se anuncia en voz alta, pero se demuestra con límites firmes y decisiones conscientes. Cuando comprendes esto, la explosión de suerte deja de parecer azar, y se convierte en consecuencia natural de tu evolución, esfuerzo y crecimiento personal constante. Es curioso cómo cambia la energía cuando decides no rogar más por oportunidades, y simplemente mantienes tu valor en alto. Quiero leerte si has tomado esa decisión hace poco. ¿Te has plantado ya? Mientras cierro el círculo de esta lectura, se ilumina con una serenidad poderosa la carta del horizonte radiante, y su mensaje trae una expansión estable, no caótica, donde el crecimiento se sostiene en bases sólidas. Esta carta no promete fuegos artificiales pasajeros, promete continuidad, proyectos que se consolidan, alianzas que se formalizan y avances que se mantienen en el tiempo, y el horizonte radiante confirma que lo ganado no será efímero, si actúas con la claridad que ya has desarrollado. Aquí se sella la transición definitiva, entre la etapa de duda y la etapa de liderazgo visible, claro y contundente en todos los aspectos de tu vida. Ahora el aprendizaje potencial se vuelve evidente, porque entendiste que no todo rechazo es fracaso, a veces es un filtro, que te redirige hacia escenarios más acordes con tu valor real. Esa comprensión cambia la forma en que interpretarás futuros obstáculos, ya no desde la inseguridad sino desde la estrategia y la confianza, y también aprendiste a no aceptar migajas emocionales ni profesionales, a esperar propuestas que respeten tu nivel, en lugar de conformarte con lo primero que aparece. Esa madurez es la que garantiza que el ciclo que comienza no repita patrones antiguos, sino que abra caminos nuevos y más positivos para tu futuro. En lo práctico, esta integración se traduce en decisiones concretas que tomarás pronto, como aceptar un acuerdo que mejora tus condiciones, cerrar definitivamente una etapa que te drenaba, o iniciar un proyecto que antes parecía demasiado ambicioso. No será una elección impulsiva, será el resultado de analizar opciones con calma, y escuchar esa intuición que ya demostró ser acertada, y sentirás una mezcla de emoción y responsabilidad, porque sabrás que el paso que das redefine tu posición frente a quienes antes dudaban. Y cuando ese movimiento se haga visible, la narrativa sobre ti cambiará de forma definitiva, transformando la percepción que otros tienen de tu persona y obra. También se fortalece tu intuición personal, esa voz interna que en el pasado intentaste silenciar, por miedo a equivocarte o por querer agradar a todos, y ahora confías más en esa percepción,
porque comprobaste que cuando la ignoraste llegaron complicaciones, y cuando la seguiste aunque fuera incómodo, el resultado fue más favorable. Esa conexión interna será tu mejor aliada en la etapa que se abre, especialmente cuando aparezcan nuevas oportunidades, y tengas que discriminar entre lo brillante y lo realmente valioso, porque el equilibrio entre ambición y prudencia será la fórmula que sostenga tu avance. Hay algo hermoso en este cierre, porque ya no necesitas demostrar nada a quienes te colocaron en esa lista negra. Su opinión pierde peso cuando tu realidad habla por sí sola. El reconocimiento que llega no depende de convencer a nadie, depende de hechos visibles que respaldan tu capacidad y tu constancia, y esa tranquilidad es diferente a la euforia, es una seguridad profunda que no se altera fácilmente por comentarios externos. Y desde esa estabilidad, la suerte deja de ser un evento aislado para convertirse en una tendencia sostenida, constante y confiable en todas tus acciones futuras. Me da mucha curiosidad saber desde dónde estás escuchando ahora mismo. Si estás en casa tranquilo o quizá aprovechando un descanso rápido del trabajo, cuéntame el lugar exacto, desde dónde te conectas hoy. A nivel emocional también se produce una liberación, porque dejas de cargar con la idea de que debías haber hecho algo distinto, para evitar la exclusión inicial. Esa carga era más pesada de lo que admitías, influyendo en tu forma de relacionarte, y en la cautela con la que compartías tus planes, y al soltarla, recuperas espontaneidad y ganas de explorar sin el miedo constante a ser juzgado injustamente. Esa ligereza influye directamente en tu magnetismo, haciendo que nuevas personas se acerquen con interés genuino, y deseo sincero de conectar contigo y colaborar juntos. El futuro inmediato se presenta con una estructura más clara, no como una promesa vaga, sino como una secuencia de pasos que ya empiezas a visualizar con nitidez. Ves fechas, conversaciones, decisiones que tomarás, y aunque todavía no estén formalizadas, sientes que el terreno es firme bajo tus pies, y la experiencia vivida te enseñó a no precipitarte. Por eso ahora avanzas con determinación pero sin ansiedad descontrolada. Quiero que recuerdes algo esencial cuando empieces a ver resultados concretos. No minimices tu logro diciendo que fue suerte o coincidencia. Reconoce el trabajo interno que sostuviste cuando nadie miraba. Cada vez que elegiste no rendirte, cada vez que decidiste no aceptar menos de lo que mereces, estabas construyendo este momento, y la explosión de fortuna es visible ahora, pero la base se formó en silencio, en decisiones privadas que solo tú conoces. Y así se cierra esta historia con claridad y avance real, saliendo de la sombra para ocupar un lugar más amplio, con oportunidades concretas y reconocimiento tangible que no necesita validación constante. Lo que comenzó como una exclusión injusta termina como un impulso hacia una posición superior, más alineada con tu valor auténtico, así que confía en los próximos pasos, actúa con la seguridad que has recuperado, y permite que esta etapa marque un antes y un después en tu trayectoria. Gracias por escuchar, suscríbete para no perderte tu próxima lectura, y nos vemos muy pronto en el siguiente mensaje que el destino tenga preparado para ti.